Mi nombre es Sebastián Barrera. En esta ocasión vamos a resolver una integral por el método de suma de Riemann. Recordemos que este método se utiliza para resolver integrales definidas y así lograr hallar el área bajo la curva de dicha función. Como a la anterior clase el profesor nos dio una integral que fue la siguiente, que es la integral que va desde 1 hasta 3 de la función 2x a la 2 más 3x más 1, todo multiplicado por el diferencial x. Como tenemos la integral, la vamos a resolver por una de las propiedades de la suma de Riemann, que nos dice que la integral que va desde a hasta b de una función f de x multiplicada por su de x es igual al límite de n cuando tiende al infinito de la sumatoria de x igual a 1 hasta n de la f evaluada en a más k por el delta de x, todo multiplicado por el delta de x. A continuación, lo primero que debemos hacer es encontrar la parte evaluada de la función. Esta parte se encontrará con la siguiente fórmula, que nos dice que delta de x es igual a b menos a sobre n. Sabiendo esto, tenemos que nuestra b es igual a 3 y nuestra a es igual a 1. Entonces debemos encontrar o hallar nuestro delta de x. Como se nota, el delta de x es igual a b menos a sobre n. Ya sabiendo que nuestra b es igual a 3 y el a es igual a 1, solamente nos queda reemplazar nuestros datos en la fórmula. Al reemplazar nuestros datos en la fórmula del delta de x, nos da como resultado que el delta de x es igual a 2n. Ya teniendo este dato, solamente nos falta reemplazar el delta de x en la fórmula de la propiedad de la suma. Ya sabiendo que tenemos estos datos, el a y el delta de x, solamente nos falta reemplazar los datos que tenemos en esa estructura y nos quedará que f evaluada en 1 más 2k por n sobre n es esto. ¿Por qué dejamos qué es el k? El k aquí no tendría valor porque esa es la que vamos a resolver por las propiedades de la sumatoria. Como tenemos ya encontrado nuestro valor de f, lo único que nos falta es reemplazar esta estructura en la integral original y nos quedará así. Como vemos, al reemplazar donde están las x en la integral original, solamente reemplazamos nuestra f que estaba evaluada en eso. Aquí nos falta un 2. Como vemos, aquí tenemos un paréntesis, dos términos elevado a la 2, lo que sería un binomio de la forma a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es resolver ese binomio, hacer distributivo aquí, y cuando tengamos el binomio, aplicar distributiva. Y nos quedará de la siguiente manera. 3. Como vemos, ya resolvimos
nuestro binomio y nos dio como resultado 1 más 4k sobre n más 4k a la 2 sobre n a la 2 más, aquí aplicando distributivo en cada término, nos dio como 3 más 6k sobre n más 1, el término independiente. A continuación resolvimos nuestra distributiva a los tres términos que están dentro del paréntesis y nos dio como resultado 2 más 8k sobre n más 8k a la 2 sobre n a la 2 más 3 más 6k sobre n más 1. Aquí, como vemos, tenemos dos términos semejantes. Lo que hicimos fue sumarlos y nos dio 8k a la 2 sobre n a la 2 más 14k sobre n más 6, lo que significó que sumamos el 2 más 3 más 1. A continuación, lo que haremos es, si vemos en la propiedad de la suma, que ya encontramos esta parte, que fue nuestra f compuesta en a más k por el delta x. Lo que falta es multiplicarlo todo por nuestro delta x, pero recordemos que el delta de x es 2n, entonces lo que quiere decir que este resultado lo vamos a multiplicar por delta de x y nos quedará de la siguiente manera. Bueno, como anteriormente ya les había mencionado, que ya solamente encontramos el f evaluado en a más k por el delta de x, que lo tenemos aquí, que es igual a f evaluada en 8k a la 2 sobre n a la 2 más 14k sobre n más 6. Como vemos en la propiedad, eso estaba multiplicado todo por el delta x. Como sabemos que el delta x es 2 sobre n, lo que hacemos es una distributiva y al resolverlos nos da como resultado 16k a la 2 sobre n al cubo más 28k sobre n a la 2 más 12 sobre n. Como vemos en la propiedad que ya tenemos listo esta parte, solamente nos falta resolver la sumatoria para luego resolver el límite. Entonces nos quedará de la siguiente manera. Como vemos, ya nos quedará la sumatoria esta. Entonces nos dice que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 16k a la 2 sobre n al cubo más 28k sobre n a la 2 más 12 sobre n. Como vemos, entonces nos quedará esto. Una propiedad de la sumatoria nos dice que cuando tenemos una sumatoria de varios términos, podemos repartir la sumatoria, ya sea sumando o restando. Como vemos, ya tenemos tres términos, entonces podemos separar las sumatorias y nos quedará de la siguiente manera. Como vemos, también otra de las propiedades que nos dice la sumatoria es que podemos sacar las constantes de la sumatoria para así resolverlas. Como vemos, 16 es una constante y está multiplicando acá, sale de la sumatoria, pero también tenemos n al cubo. Recordemos que n al cubo es una constante. Entonces nos quedará que 16 sobre n al cubo de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k a la 2 de la sumatoria de k a la 2 más 28, sacando el 28 de la sumatoria sobre n a la 2, que multiplica la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k, más 12 sobre n de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 1. ¿Por qué de 1? Al sacar 12 sobre n nos quedará 1 en la sumatoria. Este resultado se puede resolver mediante las principales propiedades de la sumatoria, que son las siguientes. Como vemos, tenemos tres propiedades principales de la sumatoria, que nos dice que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k a la 2 es igual a n factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6.
Otra propiedad nos dice que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k es igual a n factor de n más 1 sobre 2. Recordemos que esta propiedad se le atribuye al matemático Gauss-Jordan, que resolvió de cuál es la sumatoria desde 1 hasta 100. También otra propiedad nos dice que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 1 es igual a n. Entonces, ya sabiendo estas propiedades, podemos aplicarla a nuestro ejercicio y nos quedará de la siguiente manera: 16 sobre n al cubo por n factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 28 sobre n a la 2 que multiplica a n factor de n más 1 sobre 2 que suma a 12 sobre n por n. Como vemos, aquí podemos cancelar esta n que divide con esta n que multiplica, y un truco aparte podemos hacer es que el n al cubo que está dividiendo a 16 podemos meterlo en el paréntesis, y el 6 que está dividiendo al numerador del paréntesis podemos sacarlo, y nos quedará de la siguiente manera. Esto con el fin de facilitar las simplificaciones. Como vemos aquí, el 16 esto lo podemos simplificar, el n al cubo con n que está multiplicando podemos simplificarlo, el 28 sobre 2 lo podemos simplificar, el n al cuadrado que está aquí con el n del numerador también lo podemos simplificar, y nos quedará de la siguiente manera. Bueno, como vemos, ya simplificado un poco el resultado, nos quedaría 8 tercios que multiplica a n más 1, que multiplica también a 2n más 1 sobre n a la 2, más 14 que multiplica a n más 1 sobre n más 12. Como vemos, aquí tenemos dos términos que se están multiplicando. Podemos aplicarle distributiva y nos quedará de la siguiente manera: 2n a la 2 más 3n más 1 sobre n a la 2. Esto quedará igual. Como vemos, en la propiedad principal nos quedará que ya tenemos resuelta la sumatoria, y solo nos restará resolver el límite cuando n tiende al infinito, y nos quedará de la siguiente manera. Una propiedad de los límites nos dice que cuando tenemos un límite de varios términos, podemos separar los límites ya sea sumando o restando para poder resolverlos, y nos quedará entonces de la siguiente manera. Como vemos, entonces, aplicando ya la propiedad de los límites, tenemos lo siguiente: tres límites que se suman. Entonces, una también de las propiedades nos dice que podemos sacar del límite las constantes, como 8 tercios y 14 son constantes, los podemos sacar. También nos dice una de las propiedades de los límites que el límite de una constante es la constante. Entonces nos quedará de la siguiente manera: 8 tercios del límite de n cuando tiende al infinito de 2n a la 2 más 3n más 1 sobre n a la 2 más 14 del límite de n que tiende al infinito de n más 1 sobre n más 12. Como vemos, personalmente, como vemos, hay dos maneras de resolver estos dos límites. Personalmente, yo lo resolveré de otra manera, de la común a la que hace el profesor. La que hace el profesor en este caso es que en esta parte va a repartir el denominador en cada uno de los términos que están en el numerador de la siguiente manera. Como vemos, este n a la 2 y este n a la 2 se cancelan, solamente quedará 2. Este n a la 2 que está en el denominador se eliminará 1 con el n de arriba, y nos quedará 1 también sobre n a la 2.
por regla de los límites sabemos que esto es igual a 0 y esto es igual a 0, solo nos quedará 2. También lo aplicamos como hace el profesor en el segundo límite. Sabemos que n sobre n es 1 y esta parte de 1 sobre n es igual a 0, nos quedará entonces 1. De manera personal yo lo aplico como un polinomio que nos dice que podemos resolver este límite dividiendo el término o la variable que tenga el mayor grado en el exponente. Es decir, como aquí tenemos un n a la 2, vemos que en el numerador también hay un n, solamente nos falta dividir el numerador por el denominador, es decir, la constante o el coeficiente que acompañe la variable del numerador con el denominador. En este caso 2 entre 1 sería 2, como vemos aquí. En este caso aplicamos también lo mismo, 1 entre 1 es 1 y nos quedará como resultado 1. Como vemos, ya nos te queda 8 tercios que multiplica 2 más 14 por 1 más 12. Como resultado vemos que nos da 94 tercios. Entonces vemos que tenemos como resultado que la integral que va desde 1 hasta 3 de la función 2x a la 2 más 3x más 1 que multiplica al dx es igual a 94 tercios. Entonces ya hemos terminado nuestra integral por suma de Riemann. También podemos rectificar esta respuesta por el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que la integral de una función f de x multiplicada por su dx es igual a la integral de la función evaluada en el límite superior que se le resta con el límite inferior. Lo veremos a continuación de la siguiente manera. El teorema fundamental del cálculo nos dice, por una propiedad de la regla de Barrow, nos dice que la integral que va desde a hasta b de una función f de x que multiplica dx es igual a la función evaluada, a la integral de la función evaluada en b menos la integral en resultado evaluada en a. Entonces, como vemos, ya nos quedará primero en la integral propuesta por el profesor, que es 2x a la 2 más 3x más 1. Esa función la integramos y nos quedará este resultado. Ese resultado lo evaluaremos primero en el límite superior y le restaremos el límite inferior. Como vemos, aquí ya nos dio este resultado. Tenemos potencias, hay multiplicaciones y hay un paréntesis por orden, por jerarquía de los símbolos. Entonces primero resolvemos las potencias, después desarmamos el paréntesis. Recuerden que acá hay un negativo que afecta todo dentro del paréntesis y nos quedará de la siguiente manera. Aquí también podemos simplificar para que nos faciliten más las cosas. Aquí sería 9, 2 por 9, 18. Aquí sería 3 por 9, 27, sobre 2, eso se va a sumar. Y aquí tenemos también más 3, también tenemos un 2 por 1, 2 tercios, menos 3 medios, menos 1. Sabiendo todo eso, o resolviendo todo eso mejor, nos quedarán 94 tercios. Este teorema fundamental del cálculo puede ser un poco más sencillo en procedimiento que la suma de Riemann.